Buenas tardes. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo que sobre inteligencia artificial ha realizado la Real Academia de Ciencias de Zaragoza en colaboración con la Fundación Ibercaja. Quiero agradecer a la sección de físicas que ha sido la encargada de organizar este ciclo por la excelente elección del tema tan oportuno y sobre todo también agradecer a los conferenciantes que han venido, los tres conferenciantes. En concreto, pues hoy tenemos a Jordi García Ojalvo, a quien agradezco que haya venido porque sé que hoy además tenía cosas que hacer en Barcelona, pero al final ha conseguido solventar esa dificultad para poder venir hoy. Muchas gracias, Jordi. Espero que el ciclo haya sido de su agrado y les emplazo al próximo ciclo, que será de Ciencias Naturales, en el mes de noviembre, pero que lo anunciaremos oportunamente para que puedan inscribirse con tiempo, y estoy seguro que si este les ha gustado, pues el siguiente tampoco les defraudará. Bueno, muchísimas gracias, repito, y pasamos a la presentación del conferenciante de hoy, que la dará don Fernando Luis, académico de la sección de físicas. Fernando, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Empezando de nuevo, quería agradeceros vuestra asistencia, hoy que además el tiempo no nos acompaña demasiado. Quería también unirme a Antonio agradeciendo a la Fundación Ibercaja que acoja este ciclo de conferencias y el resto de ciclos que organiza la Academia. Como veis, hoy cerramos el ciclo y también cerramos un poco la vuelta temática de este ciclo. Hemos empezado con charlas que hablan de la posibilidad de hacer máquinas que tomen decisiones. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar realmente, nos vamos a preguntar de cómo funciona la inteligencia que conocemos o que nos ha llevado, precisamente, la inteligencia natural, que nos han llevado a pensar que somos capaces de hacer máquinas que puedan tomar decisiones, ¿no?, de la inteligencia natural. Yo creo que tiene sentido por dos razones. Primero, porque el avance de la inteligencia artificial nos puede ayudar también a entender mejor cómo funcionan las redes de las neuronas que forman bueno, todos los sistemas inteligentes vivos, en particular nuestro cerebro, y al revés, el conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, esa máquina maravillosa que nos ha dado lugar a tantos avances y también a tantos problemas quizás en la historia, pues nos puede ayudar a quizás crear esa máquina superinteligente que sea capaz de abordar problemas globales y sobre todo con un consumo energético tan fantástico como tiene nuestro propio cerebro. Así que tiene sentido temáticamente que hoy cerremos con un repaso a lo que es la inteligencia desde el punto de vista, por así decir, tradicional, natural. Y también tiene sentido hacerlo aquí, ¿no?, a 200 metros de donde estudió y dio clase Ramón y Cajal. Y también tiene sentido hacerlo hoy, hacerlo ahora, porque la semana pasada fue la Semana Internacional del Cerebro, cuando se celebra o se intenta enganchar a la gente para que tome conciencia de lo importante y de lo beneficioso que es para la humanidad la investigación en temas relacionados con las neurociencias. Para hablar de esto, y no quiero robarle más tiempo, pues para mí me hace especial ilusión que esté aquí Jordi García Ojalvo. Jordi García Ojalvo es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y además es Visiting Assistant de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, en California. Él se formó en lo que se llama la física de sistemas complejos en la Universidad de Barcelona, después pasó a la Universidad Politécnica de Cataluña, y tras estancias postdoctorales en Georgia Technical University y en la Universidad Humboldt de Berlín, pues fue, digamos, progresando en ese tipo de problemas, de sistemas complejos, ¿no?, que abarcan muchos tipos, desde láseres hasta sistemas de termodinámica, redes, pero digamos que pasados estas estancias postdoctorales y sobre todo una estancia en Estados Unidos, se decidió a cambiar a quizás el sistema complejo por antonomasia, que es la biología. Y de eso nos va a hablar hoy un poco. Él ahora es director del Departamento de Biología, a pesar de que es físico por formación. Yo creo que eso es uno de sus más importantes méritos, de Biología y Medicina de su universidad.
y también ha sido director del área de Física y Aplicaciones de la Agencia Estatal de Investigación, y yo creo que en resumen es el referente de la física, de la biología de sistemas en nuestro país. Así yo creo que es la persona ideal para que nos ilustre sobre los mecanismos físicos de la inteligencia natural. Muchísimas gracias, Jordi, es un placer, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por la presentación. Quiero agradecer a la Real Academia y a la Fundación la invitación. Es para mí un honor estar aquí presentando esta charla. He de decir, no sé si oye un eco, ¿soy yo? No. Bueno. He de decir que este título yo creo que hará unos 60 años, 70 años, no tenía mucho sentido, en el sentido de no tenía mucho sentido hablar de inteligencia natural, porque toda la inteligencia era natural. O sea, ¿para qué añadir el adjetivo natural a la palabra inteligencia? Desde hace unos 70 años la cosa ha cambiado, porque tenemos ahora avances en inteligencia artificial que son antiguos, quisiera enfatizar, y que últimamente pues, han dado lugar a una explosión de aplicaciones y de maneras de entender el mundo por las cuales bueno, estamos aquí hoy. Entonces, yo voy a hablar de inteligencia natural, como decía Fernando, en el contexto, como comparando, o sea, para ver, como decía él, cómo nos puede ayudar la inteligencia natural a avanzar en la inteligencia artificial y viceversa. Esto es el mensaje que quería dar y lo repetiré un par de veces a lo largo de la charla. Pero antes de empezar, quisiera dar un paso atrás para poner un poco en contexto. Hay una serie de personas, yo creo que no soy de ellas, pero hoy voy a hacerlo, que cuando empiezan a hablar de algo se van muy atrás en el tiempo. Entonces yo me voy a ir muy para atrás en el tiempo, porque quisiera poner un poco de contexto. Me voy a ir tan atrás como a 13.800 millones de años hacia atrás en el tiempo, que es cuando nuestro universo empezó su existencia con el Big Bang, ¿no? Entonces han pasado estos años. El siguiente paso que podríamos decir fue pues, 4.500 millones de años, la Tierra, el sistema solar y la Tierra empezaron a existir. Un poquito después, 1.000 millones de años después, apareció la vida en el planeta. Hace 600 millones de años apareció la primera vida compleja multicelular, en la explosión del Cámbrico. Y luego ya, avanzando muchísimo, hace 7 millones de años, más o menos, empezaron a aparecer los primeros homínidos, 7, 10, 5, dependiendo de cómo se cuente. Y finalmente quisiera enfatizar que, aún muchísimo más allá, ahora unos 10.000 años, empezamos a tener cultura y, por tanto, la civilización actual. Bueno, esto es el contexto. ¿Por qué explico esto? Bueno, si ahora lo sumamos, esto quiere decir que estos 10.000 años son nada en la historia del universo que conocemos, ¿vale? En particular, ha habido vida en la Tierra durante más o menos 3.500 millones de años y prácticamente en todo este tiempo, al principio quizá la cosa fue un poquito más complicada, pero rápidamente la vida convergió en una forma, en una organización que es la que tenemos hasta ahora. Es vida basada en carbono, basada en moléculas como por ejemplo el ADN, un ADN que tiene solo 4 ácidos nucleicos para todas las formas de vida que hay en la Tierra, cosa que me parece muy curiosa si pensamos en ella, ¿no? 4 ácidos nucleicos son las mismas letras en el ADN en todas las formas de vida de la Tierra. Las proteínas, 20 aminoácidos, eso es todo lo que tenemos, todos los seres vivos que hay en la Tierra utilizan los mismos componentes básicos. ¿De acuerdo? Pero parece que después de esos 3.500 millones de años, está pasando algo ahora de forma muy rápida. Y lo que está pasando, o sea, estamos aquí en nuestra civilización. Y lo que está pasando es que desde que empezó la revolución industrial, hemos visto la posibilidad de crear otro tipo de, voy a llamarlo así, de vida. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que los sistemas vivos, al fin y al cabo, una de las características principales es tener un cierto grado de inteligencia. Yo no voy a decir que el ser humano es el único ser vivo inteligente. Para mí la inteligencia la podemos considerar como una cosa gradual, no es tenerla o no tenerla,
sino que podemos considerar que todas las formas de vida tienen una cierta forma de inteligencia natural, puedo decir ahora. Pero curiosamente, en los últimos 200 años, algo ha pasado. 200 años de 13.800 millones, o sea que estamos todavía más aquí, ¿vale? Es curioso que estemos en este momento, es bastante espectacular, es una gran oportunidad de que estemos vivos en nuestra época vital de 80, 90, 100 años, en un momento como este. Hace 200 años, cuando empezó la revolución industrial, empezaron a aparecer máquinas que hacían cosas. Por ejemplo, podíamos programar máquinas. Había telares que los programábamos y de forma automática pues, tejían, ¿no? Esto es en el 1804. Un poquito después había personas como Charles Babbage que se dedicaron a construir máquinas que eran capaces de resolver problemas matemáticos. ¿De acuerdo? Y luego ya más pronto, a mitad del siglo pasado, en plena Guerra Mundial, también se ha de decir, pues se construyó el primer cerebro electrónico, la primera máquina, el primer computador electrónico. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando de un intervalo de 200 años en una historia de 3.500 millones en los cuales hay vida. O sea que es un momento muy especial. Claro, poco después de que pasara esto, 11 años después se creó el término inteligencia artificial. En 1956, John McCarthy convocó una conferencia y cuando fue a pedir dinero para la conferencia, no diferente a lo que está pasando aquí, cuando fue a pedir dinero, lo que dijo es que vamos a reunir a unos expertos para hablar de la posibilidad de generar inteligencia artificial. Y este fue, a que yo sepa, el momento en el que se creó el término inteligencia artificial. Eso fue en 1956. Durante un periodo de unas cuantas décadas, la cosa fue bien, mejor o peor, había dinero a veces, otras veces no había dinero, y había una serie de científicos que fueron avanzando en el sueño de intentar crear una inteligencia artificial. Y la cosa, y estamos hablando aquí de 200 años, y ahora puedo hablar de 10 años. En los últimos 10 años, de los 13.800 millones que estamos hablando, la cosa se ha disparado. Bueno, esto sería hace un poquito más, pero bueno, tanto da. En el 97 IBM creó una máquina, Deep Blue, que, bueno, como es bien sabido, pues venció en aquel momento al campeón del mundo de ajedrez. Esta mañana lo estábamos hablando con Fernando. Esto es una forma, yo lo considero una forma de inteligencia artificial, no es la forma que tenemos hoy en día, porque no está basada en redes neuronales. Pero era la versión de inteligencia artificial que en aquella época, a final del siglo XX, era la que todavía se estaba persiguiendo. Entonces, se programa el conocimiento, pero hay una serie de sistemas expertos, hay unas herramientas que hacen que el ordenador pueda prever en el futuro lo que va a pasar, analizar las diferentes jugadas, y de esta manera se consiguió vencer al entonces campeón del mundo. Más tarde, IBM de nuevo, con el ordenador Watson, ya hace solo 13 años, construyó una máquina que permitió ganar a los campeones de Jeopardy, el concurso Jeopardy de Estados Unidos. No sé cómo se llama esto en español, pero es un concurso en el cual se supone que hace saber mucho, y la máquina ganó a los que entonces habían ganado más dinero en aquel momento. Y ya últimamente tenemos una máquina por DeepMind, que ahora es parte de Google, que creó esta máquina llamada AlphaGo, pues tiene una serie de algoritmos, de los que no voy a hablar mucho, yo creo que igual se han hablado en conferencias anteriores de este ciclo, y estos algoritmos permitieron a la máquina ganar al campeón del mundo de Go, que es un juego de mesa con muchísimas más posibilidades combinatorias que el ajedrez. No voy a decir que es más complicado, no voy a entrar en estos detalles, pero desde el punto de vista computacional era difícil. Esto era hace 8 años. 8 años. En los últimos 2 años, año y medio, la cosa se ha disparado. Ahora ha pasado otra cosa diferente. Estamos hablando aquí de jugar a juegos, de tomar decisiones, de hacer planificación. Hace un año y medio, bueno, ya esto es una cosa que viene de ahora 5 años, un poco antes de la pandemia, empezaron a aparecer unos modelos de inteligencia artificial que se llaman generativos, de los cuales ahora todos los conocemos muy bien, que lo que generan es generar lenguaje, pueden generar imágenes
a partir de texto, son capaces de interpretar lo que les explicamos y generan estas imágenes. Hay una gran cantidad de modelos, GPT es uno de ellos. Entonces, claro, uno podría decir, ya estamos en el límite, o sea, de hecho es muy sorprendente, como seguro que muchos de ustedes saben, la prueba en la que se proponía hasta hace poco de que una máquina era inteligente era el test de Turing. Y el test de Turing era una cosa un poco cualitativa. Se consideraba que un ordenador, una máquina era inteligente si, hablando con una persona, la persona no sabía distinguir si venía de una máquina, si estaba hablando con una máquina o estaba hablando con un ser humano. Desde mi punto de vista, este test de Turing ahora ya no tiene ningún sentido, aunque uno podría decir, no, yo sé cuando un texto me viene de GPT o no, pero depende de en qué situaciones podría ser que no. ¿De acuerdo? Con lo cual uno podría decir, ya estamos ahí. De hecho, hay gráficas como estas en la web. Estos son modelos que se llaman modelos de lenguaje grandes, y entonces empezaron hace 20 años, pero se ve una curva exponencial. En el 2023 aparecen estos modelos y se hacen públicos, y entonces aquí perdón por el inglés, pero bueno, simplemente lo que es importante aquí es ver que hay una curva exponencial. Esto es lo que pasó el año pasado, a finales del 2022, y entonces lo que están diciendo es que en el 2023 estos modelos son, digamos, la manera con la cual nosotros interactuamos, a partir de ahora interactuaremos con los ordenadores utilizando estos modelos, y más allá tenemos modelos que harán tareas que serán cercanas a lo que se llama aquí AGI, que veis, se ven aquí, son las siglas de Artificial General Intelligence, inteligencia artificial general, como lo queremos llamar, de la cual hablaremos ahora dentro de un momento. Yo lo que quería comentar es que, de momento, hay esta perspectiva. Incluso antes de que aparecieran los modelos generativos, había filósofos, había pensadores, como por ejemplo Nick Bostrom, que introdujeron el concepto de superinteligencia. Esto era incluso antes de que aparecieran estos modelos de lenguaje, hará 4 o 5 años. La idea es, bueno, la propuesta de este tipo de ideas, de este tipo de razonamientos, es que las máquinas van a ser superiores a nosotros y van a aparecer lo que se llama la superinteligencia. Incluso, bueno, esto está relacionado con un concepto que fue popularizado por Ray Kurzweil, con un libro que se llama The Singularity is Near, la singularidad está cercana. Ahora me parece que ha sacado otro que dice la singularidad está más cercana. Debe ser la versión 2, no sé. Pero bueno, la idea de esto es que viene en este gráfico. Vamos a mirar este gráfico un momento. Aquí tenemos el nivel intelectual. Aquí ya estamos midiendo de alguna manera que, de hecho, ya de entrada empezamos mal, porque yo soy de la opinión de que la inteligencia no se puede medir con un número. No voy a comentar esto hoy, pero los test de inteligencia no tienen mucho sentido, porque la inteligencia es una cosa que tiene muchos aspectos, muchas dimensiones, y no se puede maximizar, matemáticamente, no se puede maximizar un vector. Se puede maximizar un escalar, perdón, si introducir. Pero bueno, vamos a suponer que podemos medir la inteligencia. Y esto es el tiempo. Y esta línea es muy larga, porque aquí, si queremos, nos vamos a 3.500 millones de años atrás, cuando empezó la vida. Ya que esto es el intelecto humano, vamos a empezar aquí 7 millones o 8 millones de años atrás, desde que empezaron a aparecer los primeros humanoides. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el intelecto humano va subiendo, no mucho, porque realmente la selección natural es lenta en los seres humanos, estamos hablando de 7.000 millones de años, pero la idea esta de la singularidad es que a partir del momento en el que empiezan los ordenadores, alrededor del año 50, la inteligencia, el poder intelectual de los ordenadores empieza a subir muy rápido y llegará un momento, hay un punto de corte en el cual el poder intelectual del ordenador será superior al del humano. Y esto es lo que se define como singularidad. Entonces la idea de esto es que en ese momento las máquinas o bien cambian totalmente nuestra vida, o bien, en la peor de las circunstancias, consideran que no somos útiles y nos eliminan. Esta es la peor. Entonces hay toda, es lo que se comenta, no solamente por parte de incluso personas con mucha nivel, como se quiera llamar, gente que ha pensado mucho en esto. Yo quisiera comentar una cosa. Todavía no estoy hablando de inteligencia natural, pero vamos bien. Esto es un punto.
Esto es un punto, el punto de... Entonces, esto es un punto que a lo mejor pasa en el año 2024, y esta línea pues son 7 millones de años, o 3.500, como queramos, 7.000 millones, perdón, 7.000 millones de años, o 3.500 millones, 3.500 millones de años, como queramos. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estamos en ese momento? Si es así, si tenemos un rango de tiempo de 3.500 millones de años y estamos en el momento que aparezca la singularidad, la vida cambia en este planeta, porque incluso podemos pensar que aparece una nueva especie inteligente, esta especie no está basada en carbono, está basada en silicio, y las reglas son completamente distintas. Es una cosa completamente nueva que aparece en la Tierra y, por tanto, en el universo, después de 3.500 millones de años. Y la estamos viendo, la pregunta es si la estamos viendo ahora. Simplemente yo quisiera... ¿Realmente eso es lo que está pasando? No lo sé, ¿eh? Yo no tengo no voy a dar ninguna respuesta y tampoco tengo ninguna opinión formada porque sinceramente no lo sé. Pero yo quisiera compartir con ustedes mis pensamientos, y es decir, ¿realmente estamos en ese momento clave de una historia en nuestra vida de 100 años? ¿Estamos en un momento clave de una historia natural que ha durado 3.500 millones de años? ¿O igual estamos por aquí por medio y en realidad la singularidad está mucho más lejos? Porque a lo mejor es difícil de conseguir, no lo sé. Bueno, esto es una pregunta matemática, es una pregunta interesante. Es decir, es la pregunta de cuando tenemos un tiempo, una fracción, una ventana temporal, y pasa algo, pasa un evento, el que sea, ¿qué probabilidad hay de que estemos al principio o justo al final? ¿Qué probabilidad hay de que estemos al principio? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar, si uno piensa en cuántos seres humanos han vivido en el planeta Tierra desde que empezaron, vamos a suponer que 7.000 millones de años, ¿no? Cuando empezó los primeros homínidos, vamos a contar que ahí empieza la humanidad, si quieren podemos ir a 1.000 millones, si estamos preocupados por ser un poquito más humanos, da igual. 1.000 millones de años, al principio los primeros homínidos, los primeros seres humanos, o los primeros Homo sapiens, hace 1.000 millones de años, ¿se ha dicho 1.000 millones? He dicho 7 millones, perdón, no sé lo que estoy diciendo. Son 7 millones, 7 millones o nos vamos a 1 millón, tanto da, 1 millón de años. Es que no viene de ahí, ya es que... 1 millón de años. Y si no, nos vamos a 300.000 años o a 100.000 años si nos preocupa lo del Homo sapiens, ¿no? Entonces, si contamos cuántos homínidos o cuántos seres humanos había al principio y vamos mirando cuántos hay, claro, en el total el número es enorme. Estamos hablando de miles de millones de seres humanos. Y entonces la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que nosotros fuéramos de los primeros? ¿O qué probabilidad hay de que nosotros seamos de los últimos? Entonces esto se ha analizado. Hay un principio del cual se ha hablado durante 30 años, que es el principio copernicano, el principio de Copérnico, que básicamente recibe su nombre al hecho de que Copérnico sacó a la Tierra del centro del universo. Copérnico lo que nos mostró es que no somos especiales como observadores, no somos unos observadores especiales del universo. Entonces la pregunta es, si nosotros somos observadores de la historia natural de la vida, si nosotros somos observadores de la historia natural de la vida, ¿qué probabilidad hay de que observemos algo único, una singularidad, un punto, de que seamos nosotros los observadores de este evento? Entonces, se puede matemáticamente analizar, suponiendo que no somos observadores especiales, somos unos observadores normales, como diría Copérnico, ¿qué probabilidad hay de que cuando yo estoy en este momento, qué probabilidad hay de que falte un cierto futuro, un cierto tiempo, hasta que llegue la singularidad con respecto al tiempo que ha pasado hasta donde yo estoy? Entonces, bueno, es la única gráfica así un poquito matemática que quisiera enseñar, espero que no sea un gran... que no confundir mucho. Esto es una probabilidad, eso simplemente cuanto más alto estemos, más es la probabilidad de que haya un cociente entre el tiempo del futuro y el pasado. Por ejemplo, esto de aquí, en esta zona, estamos diciendo que esta ventana de tiempo es una milésima parte de esta, ¿vale? Porque aquí esto es un 1, el tiempo futuro es 1 y el otro es 1000. Entonces esto quiere decir que esto es muchísimo más pequeño que esto. O sea que prácticamente estamos al final. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en esta parte de aquí, eso sería la probabilidad de que nosotros, como observadores no especiales de la historia natural del universo, de la vida, si queremos, estemos aquí. Y por tanto la singularidad esté aquí. Y la probabilidad es muy baja. Y lo mismo pasa si vamos a este lado,
que en realidad el futuro fuera 1000 veces más que el presente, es decir, que estuviéramos por aquí. El intervalo del futuro sería mucho más grande del presente y la probabilidad es muy baja. Sin embargo, la probabilidad donde es máxima es cuando los dos son iguales, más o menos. Esto no quiere decir, esto es una cosa probabilística, no quiere decir que seguro vayamos a estar en el medio, pero que lo más probable es que falte tanto tiempo para la singularidad como el tiempo que hemos pasado ya desde que empezó la vida en la Tierra. Esto es no sé si esto queda claro, igual, perdón, pero bueno, yo simplemente quería dejarlo aquí. Es muy extraño, el mensaje es que es muy extraño que la singularidad esté cerca, porque sería, o bien somos observadores muy especiales, o bien somos observadores hemos tenido mucha suerte de ser los que vamos a estar presentes cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros. Igual es así, yo no digo que no, pero hay un argumento que es este. Vamos a suponer en todo caso que no, que sí, que somos especiales o que tenemos mucha suerte y que realmente este año o el año que viene se va a producir esta singularidad. Insisto, hay pensadores que creen que es así y yo no estoy diciendo que no nos preocupemos por esto, simplemente estoy haciendo un comentario. Vamos a suponer que en realidad esto nos aplica a nosotros, que no somos observadores cualquiera, sino que somos los observadores que vamos a presenciar la emergencia de esta superinteligencia. Bueno, hay otras razones para pensar que igual todavía no estamos ahí, es lo que quisiera comentar. Para ello voy a comparar, y ahora ya hablo de inteligencia natural, voy a comparar la inteligencia natural, en particular un cerebro humano, con inteligencia artificial. Vamos a poner el caso de ChatGPT, ¿vale? Vamos a comparar algunas de las características para ver qué diferencias hay. Por ejemplo, ¿cuánta energía consume un cerebro humano? Comemos unas 2000 kilocalorías al día, lo podemos traducir en julios, no voy ahora a hacer el cálculo, pero con esas 2000 kilocalorías que nos recomiendan que comamos, esta es nuestra fuente de energía, nuestra energía viene de ahí. Entonces podemos calcular claramente cuánta energía nuestro cuerpo necesita. Esto es un cálculo fácil, pero no lo voy a hacer, simplemente voy a decir el resultado. Nuestro cuerpo necesita unos 100 vatios. Más o menos, 100 vatios de energía, de potencia, perdón, 100 vatios de potencia, ¿vale? De esos 100 vatios, más o menos un 20% es lo que se lleva al cerebro, que es una cantidad mucho más grande a lo que pesa, pero bueno, eso es un tema interesante. El cerebro pesa mucho menos de un 20% de nuestro cuerpo, pero consume un 20% de energía. No voy a entrar en detalles de por qué, ¿vale? Pero es un 20%. Esto quiere decir que nuestro cerebro funciona consumiendo una potencia de 20 vatios. Una bombilla, bueno, a los jóvenes ya, como no hay bombillas incandescentes, afortunadamente igual ya no. Pero los que nos acordamos, una bombilla de 20 vatios no alumbra mucho, o sea, no tiene mucha potencia. Esto es lo que consume un cerebro humano. Ahora vamos a una inteligencia artificial. Mientras entrenamos a una inteligencia artificial hay que entrenarla, y no sé si, bueno, estoy seguro que se explicó en su momento. Cuando la entrenamos, ¿qué potencia consume un superordenador del que necesitamos para entrenar la inteligencia artificial, de forma que esté entrenada para que cuando entremos en la web le hagamos preguntas nos responda, ¿vale? El tiempo de entrenarla es del orden de un mes, pongamos, más o menos. Bueno, yo he hecho un cálculo así un poco, no sé si, pero bueno, es una estimación, puede estar un orden de magnitud por encima o por debajo, Si hace un poco un orden de magnitud de la energía que cuesta de los ordenadores que uno utiliza durante todo ese mes para hacer el entrenamiento, lo que sale, no sé si voy a decirlo ya, no sé si alguien tiene alguna estimación. ¿Hay alguno que cree que sea más o menos 20 vatios? ¿Hay alguien que...? Claro, si lo estoy poniendo ya es que no. Yo qué sé, 1000 vatios. 1000 vatios. Más. 10.000 vatios. A ver, más. Seguro, bueno, no sé. 10.000 vatios, más de 10.000, 100.000, un montón ya, Bueno, si hacemos el cálculo, al menos lo que me dio a mí, que puedo haberme equivocado, son 348.000 vatios. Esto quiere decir que son 17.000 bombillas para entrenar a la máquina. Entonces, esto simplemente es lo que quería poner. O sea, tenemos una máquina entrenada que es capaz de respondernos a preguntas y evidentemente sabe mucho y sabe mucho más que nosotros porque tiene toda la información que ha utilizado de Internet y tal, pero ha costado una cierta energía entrenarla, ¿vale? Esto por un lado. Yo quisiera compararlo, la comparación es un cerebro natural, un cerebro artificial,
Entonces, esta es la comparación por lo que respecta a energía. Vamos a otra comparación. ¿Cómo lo entrenamos? El cerebro, para poder funcionar, tiene que estar aprendiendo. Es verdad, no voy a negarlo, que un cerebro humano necesita no 30 días, sino que necesita 20 años de aprendizaje. O sea que también esto lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, esto es una cosa a tener en cuenta. Pero después de 20 años, pues el niño, bueno, incluso no hace falta después de 20 años, con 2 años, con 1 año, los niños están tirando todo el día cosas al suelo, que es una cosa un poco desesperante. Pero lo que están haciendo tirando cosas al suelo es están explorando, están haciendo experimentos. No sé si esto estamos de acuerdo, ¿eh? Están experimentando continuamente, tirando cosas al suelo, o tocando algo, o diciéndonos algo para ver cómo contestamos. Vamos a suponer que es tirando cosas al suelo. Al cabo de 3 o 4 veces ya saben lo que se va a romper y lo que no, más o menos. La otra cosa es que sigan tirando por diversión, pero esto ya es otro tema, ¿eh? Pero al cabo de 3 o 4 veces saben lo que se rompe y lo que no se rompe. Y quien dice eso dice cualquier otra cosa. Estamos hablando de un niño de 1 año, es un training no muy largo, y además este niño se pasa la mitad del día durmiendo, o sea que tampoco... Ahora bien, ChatGPT necesita millones y millones de ejemplos. Millones de ejemplos. ¿Por qué ha explotado la inteligencia artificial en los últimos 10 años? Porque ahora tenemos un montón de datos, ¿no? Esto que tenemos aquí, esto que tenemos todos en el bolsillo está continuamente generando datos y estos datos van a parar a la inteligencia artificial. Si no tuviéramos estos generadores de datos, no hubiéramos podido entrenar estas redes. Esto es una de las 2 razones. La otra es que nuestros ordenadores son mucho más potentes. Los algoritmos que se están utilizando se conocían de hace 60 años para entrenar la mayoría. Todo va avanzando, pero la mayoría. La clave es que tenemos un montón de datos. Es un poco desesperante, yo creo, que necesitemos darle millones de datos a esto para que pueda aprender cosas. Evidentemente, una vez lo has aprendido es súper potente, pero ha costado mucho. Eso quiere decir cuesta dinero, cuesta energía, cuesta tiempo. Y la última cosa que quisiera comentar es que un ser humano, y no hacen falta de nuevo 20 años, un niño de 2 años es capaz de hacer muchas cosas. Es capaz de comenzar a hablar, se sonríe, come más o menos bien o mal, juega con niños, pinta. Esto es impresionante lo que hace un niño de 1 o 2 años ya, 2 años. Digo yo, creo, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, es impresionante las tareas que pueden hacer de muchos tipos. Esto hace una tarea, o a lo mejor 2. Ahora empiezan a haber algoritmos que dicen, bueno, a lo mejor integro 2 cosas, integro 3. Pero es que lo que integra un ser humano después de unos pocos meses de training, de enseñanza, es brutal. O sea, que hay una diferencia clara. A ver, yo no quiero defender el hecho de que la inteligencia artificial no valga para nada, ni mucho menos. Yo creo que es una herramienta muy importante, muy útil, que nos ayudará, bueno, ahora vamos a ir a ello, nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos y que, de nuevo, seguirá siendo muy útil. Pero bueno, simplemente quisiera poner esto sobre la mesa para iniciar una discusión, para que pensemos. Hay una diferencia. Entonces, la idea de la charla, después de media hora ya, quería dar una introducción lenta y tranquila y luego ya no voy a... La idea era, bueno, ¿podemos aprender algo de la inteligencia natural que nos ayude a mejorar la inteligencia artificial? Y viceversa. ¿Podemos utilizar la inteligencia artificial para aprender más de nosotros mismos? Y esto es lo que ha dicho Fernando en su introducción. O sea, de alguna manera, la inteligencia artificial nos obliga a construir para poder entender. Es decir, de hecho, una de las mejores maneras de demostrar que se ha entendido algo, yo creo que estarán ustedes todos de acuerdo conmigo. Si yo les pregunto, ¿cómo demostramos que hemos entendido algo? Una de las mejores maneras es construyéndolo. Si no somos capaces de construir algo, es que realmente no lo entendemos. O sea, la definición de la palabra entender también es muy complicada, tampoco. Pero una manera yo lo he preguntado a mis alumnos cada vez que doy clases, les digo, bueno, ¿qué es para vosotros entender? Entonces, una opción es predecir. Alguien me dice, bueno, podría preguntarles a ustedes hoy, ahora, pero, o sea, unas respuestas posibles es predecir. Si soy capaz de predecir algo, lo entiendo. La revolución que estamos teniendo ahora indica que quizá no es así. Pero seguro que hemos entendido algo y si somos capaces de construirlo. Entonces, esto sería una de las direcciones. Y la otra es, a lo mejor si entendemos cómo funciona nuestro cerebro, pues podemos construir mejor inteligencias artificiales. Esta es la motivación de la charla.
Les pido disculpas, voy a beber un momentito. No sé si hay alguna pregunta o comentario, porque es que si no estoy todo el rato hablando, esto es muy aburrido. ¿Hay alguna? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a ello. ¿Qué sabemos sobre la inteligencia natural? Claro, de nuevo, podíamos eliminar la palabra natural, ¿eh? Si nos vamos al año 1940, y hago esta pregunta. ¿Qué sabemos de la inteligencia? Punto. Porque es la única inteligencia que había. Ahora tengo que añadir esta palabra. Claro, y el hecho es que sabemos muchísimo. Yo ahora no puedo, porque ni puedo ni debería, porque tampoco soy un experto en neurociencia, lo he de decir, como el background en mi formación ya ha sido explicada. Entonces tampoco no soy un experto, no me considero un experto. Yo voy a explicar mi visión, voy a intentar explicar lo que yo creo que es lo quizá más importante de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de relacionarlo con la inteligencia artificial. Pero bueno, hay mucho. La respuesta es que hay mucho que sabemos. Bueno, una de las primeras cosas que sabemos, todo esto, la neurociencia, yo creo que podemos estar muy orgullosos de pensar que la neurociencia empezó con Santiago Ramón y Cajal, se ha comentado aquí. Ahora, sinceramente, pido disculpas, porque no recuerdo si en esta época estaba aquí o no. ¿Alguien me puede...? No lo sé, no lo sé, debería haberlo, no he tenido tiempo. Pero estos dibujos, que son en Valencia, en aquel momento estaba en Valencia, pero bueno, él trabajó aquí, ¿no? A 200 metros, es un honor tremendo. Y la verdad es que en aquel tiempo ser científico también implicaba ser un artista, ¿eh? Yo no hubiera sido capaz, porque es que yo dibujando soy muy malo, pero estos dibujos son increíbles, ¿no? Y además no son que se lo ha inventado, es decir, esto lo ves en los experimentos. Y bueno, lo que hizo Santiago Ramón y Cajal propuso la teoría de la neurona, ¿no? Que es una cosa que en aquel momento también se sabía de la existencia de células. Cogemos cualquier tejido de nuestro cuerpo, lo mirábamos en el microscopio y veíamos objetos individuales, células. Pero la gente en aquel momento se pensaba que el tejido neuronal, el tejido del cerebro era distinto, porque no se veían estas unidades individuales. Entonces, yo creo que tiene muchísimo valor de proponer que no, que en realidad también hay células. Son células muy complicadas y muy variadas. Y las células pues tienen un comportamiento, lo que se ha aprendido en estos últimos 100 años, es que lo que está pasando es que estas células en realidad lo que hacen es enviarse información unas a las otras. O sea, es información eléctrica. Esto es una animación para verlo bonito, pero en realidad lo que está pasando aquí son señales eléctricas. Es electricidad. Ahora lo comentaré muy brevemente porque yo no voy a comentarlo con mucho detalle, ¿no? Pero lo que están pasando, esto es una neurona, esta es otra. Claro, son células muy curiosas porque tienen esta estructura con estas ramas, pero que al fin y al cabo son como cables. La señal eléctrica va pasando por estos cables y salta de neurona en neurona. Y esto se está viendo. De hecho, es un hecho que nuestro cerebro genera actividad eléctrica. De hecho, es una de las maneras que tenemos de analizar el comportamiento del cerebro sin tener que abrir el cerebro, ¿no? Es decir, podemos ponernos unos electrodos, estos de hace más de 100 años, Hans Berger, que fue la persona que desarrolló la electroencefalografía, ¿no? Uno puede poner electrodos en el cerebro y medir potenciales eléctricos respecto a una referencia en diferentes situaciones. Y se ve que dependiendo de lo que hagamos, las señales eléctricas son distintas. Esto, si nos imaginamos, en aquel momento tenía que ser espectacular. A ver, no es que sea muy novedoso en el sentido de que se sabía desde hace 200 años de que las células, de que los sistemas vivos producían electricidad. De hecho, los primeros estudios de electricidad se hacían en sistemas vivos, en patas de rana y en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que el tejido vivo está transmitiendo electricidad. El cerebro es uno de los ejemplos. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí hay un mecanismo físico en el cual no voy a entrar mucho, pero sí que quería comentarlo brevemente. Esto es un esquema de una neurona y por esto yo creo que era difícil de discernir las diferentes neuronas, porque están conectadas entre sí de formas muy complicadas. Aquí tenemos, o sea, esto es lo que se llaman dendritas, esto es el cuerpo de la neurona, que se llama soma, esto es el núcleo, y aquí hay un gran cable, que suele ser solo uno, que se llama el axón, que es el que manda la información. Y luego esto se separa en diferentes ramas y la información va aquí y salta a la neurona siguiente. Salta a la neurona siguiente. Entonces, claro, estas conexiones son muy, muy pequeñas
Y era muy difícil, en la época de Santiago Ramón y Cajal, o anterior, de discernir de que realmente eran dos células distintas. En lo que se veía era una maraña de cables. Pero no, lo que él vio es que, no, esto es el final de una neurona y esto es el inicio de otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la neurona recibe señales en esta zona, cercana a su cuerpo principal, que son las dendritas, y lo que hace es estas señales, recibe muchas señales, no voy a dar detalles, pero podemos decir que más o menos en promedio cada neurona recibe señales de 10.000 otras, O sea, tenemos 10.000, a ver si lo digo bien, que con los números estoy fatal, 10 a la 9, ¿cuánto es 10 a la 9? 10.000 millones, ¿no? Más o menos. 80.000 millones, 80.000 millones de neuronas en el cerebro. Cada una de estas neuronas está conectada a unas 10.000 más. O sea, se pueden ustedes imaginar la red tan tremenda que es esto. Entonces, la información llega por aquí, se procesa aquí, se suma, se hacen diferentes tipos, se suma, se resta, y va a parar al final a otra neurona. Entonces, esto es un relé, esto es un relé, ¿no? La señal eléctrica no se pierde, la señal se regenera y la transmites a otro lado. Entonces, es muy curioso que nuestros pensamientos al final estén asociados a señales eléctricas que se están propagando por nuestro cerebro, de unas neuronas a otras, saltando de unas neuronas a otras. Claro, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se propagan esas señales eléctricas? ¿Dónde está la electricidad aquí? ¿Qué pasa? Bueno, pues hay una de las cosas que tienen las células, no solo las neuronas, sino cualquier célula de nuestro cuerpo, es que son pequeñas baterías, vamos a llamarlo así. Esto está en inglés de nuevo, perdón por el... O sea, esto sería la membrana celular. Esto separa la neurona del exterior. Esto es el interior de la neurona y esto es el exterior. Entonces, estas bolitas de aquí son iones, son partículas cargadas, hay diferentes tipos de iones. Entonces, una cosa que caracteriza a las neuronas y a todas las células que existen sobre la Tierra, otro ejemplo de universalidad de la vida, es que las células, todas las células, en particular las neuronas, tienen una concentración de iones y, por tanto, de cargas positivas y negativas diferente a la que tienen fuera. O sea, hay una serie de cargas de distintos tipos. Hay potasios. Ustedes ya saben que para que funcionemos bien tenemos que tener los electrolitos bien. Eso implica los niveles de potasio, los niveles de sodio, los niveles de magnesio. Han de estar en valores adecuados y cuando no lo están es muy mala, es muy peligroso. Y eso es así porque realmente debemos tener muy controlado las concentraciones de iones, de cargas positivas y negativas, son cargas eléctricas, que hay fuera y dentro de la célula. Bueno, no voy a entrar en detalle porque yo no soy biólogo, pero cada vez que pienso en la biología me maravillo cada día más por la riqueza y cómo se ha generado este tipo de sistemas. O sea, por ejemplo, en esta membrana que separa el interior del exterior de la célula, hay una serie de proteínas que son canales, se llaman así, son canales iónicos que se pueden abrir o cerrar, y cuando el canal iónico se abre, pues claro, si el canal iónico se abre, pues si hay más iones aquí que aquí, van a entrar. Y como estos iones están cargados, la carga total de la neurona va a cambiar, y eso supone una diferencia de potencial, eso supone una señal eléctrica. Es una señal eléctrica. Al fin y al cabo, la electricidad que tenemos en todos sitios son electrones moviéndose. Aquí no son electrones, sino que son átomos, que le falta un electrón o dos, pero es la misma idea. Y esto es lo que básicamente hace que tengamos una serie de comportamientos eléctricos. Cuando esto pasa a lo largo del cable, del axón, esto va pasando y se va propagando. No voy a entrar en detalle porque es que tampoco era la razón, simplemente quería dar una explicación de cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Esto es la... Ahora bien, uno podría pensar, ¿y dónde se inicia todo esto? ¿Por qué tenemos estas señales eléctricas dando vueltas? ¿No? De hecho, cuando uno muere, lamentablemente, lo que pasa es que hay muerte cerebral. La muerte cerebral es que no hay actividad eléctrica y se acabó. Entonces, claro, ¿qué es lo que mantiene esta actividad eléctrica? Hay fuentes espontáneas, pero una de las cosas más importantes son estímulos externos, ¿no? Si yo veo algo, esto va a través del ojo, va a una parte del cerebro. Bueno, es todo un relé de neuronas. Aquí ya tenemos unas neuronas sensoriales que detecta, una vez más, es que la biología es impresionante, ¿estamos todos de acuerdo? Aquí hay unas neuronas sensoriales que detectan los fotones que le llegan de aquí con mucha resolución, con mucha sensitividad,
No sé si ustedes han visto que cuando entran en una habitación que está a oscuras, al principio no ven nada, pero al cabo de un rato, si se mantienen con los ojos abiertos, empiezan a ver algo. No es que haya más luz, la luz es la misma que había antes, es que nuestros ojos se están adaptando y empezamos a ver cosas, aunque la oscuridad sea bastante grande. Eso quiere decir que la sensitividad de estas neuronas que tenemos aquí en el fondo del ojo es impresionante. Entonces detectan fotones individuales, responden, se generan pequeñas señales eléctricas y estas señales eléctricas se propagan aquí al final, a la parte trasera del cerebro, y esto es lo que nos permite ver, de alguna manera. Activa una parte de la corteza, esta parte de la corteza, estas neuronas que están aquí, empiezan a activar otras. Esa señal, por tanto, se propaga por todo el cerebro y de forma que todavía no sabemos, esto lo interpretamos como, estoy viendo un árbol, ahora estoy viendo una figura en una pantalla. Lo que está pasando en estas neuronas, en cualquiera de ellas, si miramos y le ponemos un electrodo para mirar la diferencia de potencial, la señal eléctrica funciona de esta forma, con unos pulsos muy cortos, del orden de una anchura de milisegundos, y estos pulsos indican que la neurona está siendo activada. ¿Vale? Esto se sabe hace muchísimos años, muchos años. Los investigadores, creo que tengo tiempo, no sé si voy a extenderme mucho más, pero quisiera enseñar este vídeo. Voy a enseñar un vídeo que es básicamente una de las razones por las cuales se concedió un premio Nobel. Ahora voy a enseñar un vídeo en el cual vamos a mostrar la actividad de una neurona en el cerebro de un gato cuando se le muestra al gato una señal. ¿Vale? Entonces, las neuronas no las vamos a ver, estos pulsos no los vamos a ver, los vamos a oír, porque lo que hacen muchos neurocientíficos para detectar, bueno, esto no lo he dicho, pero cuanto más intensa esa señal, más frecuentes son los pulsos. Esto es una cosa que se sabe, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para detectar si los pulsos son muy frecuentes? Lo mejor es convertir esta señal en sonido. Cada pulso es pip, de tal manera que cuando hay mucha frecuencia, hay muchos pulsos, oiremos pip, 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 pip. Si no, oiremos menos o no oiremos nada. Entonces, si miramos una neurona concreta en el cerebro de un gato, por ejemplo, y le mostramos un cierto estímulo visual, lo que pasa es esto. Esto es una pantalla y este es el estímulo. Y lo que se va a oír es la actividad de la neurona. Esto simplemente es una pantalla de televisión de los años 60. ¿Vale? Entonces aquí hay una red. Entonces ahora esto es un estímulo visual que se ha pasado por delante del gato. El gato está detectando cuando la señal visual pasa por esta zona. Si la señal es horizontal, no hay respuesta. Esto ya no voy a entrar, pero fíjense, si la señal es horizontal no hay respuesta. Si la señal es vertical, la neurona responde. O sea que estas neuronas no solamente detectan el estímulo, sino detectan la orientación, que es una cosa muy interesante. Estos experimentos se hicieron hace 60 años y bueno, demostraron que realmente neuronas individuales en el cerebro de un organismo están codificando el estímulo. Y cuando el estímulo es más intenso, con más frecuencia. Bueno, solamente quería mostrarles esto. Ahora voy ya a lo que... Ahora ya no voy a hablar más de la parte más eléctrica, porque igual... Ahora quiero... porque ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Está muy bonito que haya sonidos y que haya pulsos y tal, pero ¿y esto cómo lo ligamos con entender algo? Con poder procesar información del entorno y poder responder. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en unos 5 minutillos nomás, es decir, bueno, vamos a suponer que tengo una neurona y le voy a aplicar una señal de entrada. Le vamos a llamar input, estoy utilizando la palabra en inglés, pero esta palabra es tan extensa que no creo que haya ningún problema. Eso es la entrada, es una señal de entrada. Esta señal puede venir de otra neurona, normalmente pasa así, o si es una neurona sensorial, puede ser un fotón que le llega, puede ser en el oído que está llegando una onda sonora, si queremos, puede ser una neurona sensorial o lo que llamamos una interneurona, una neurona que está dentro del cerebro y que recibe señales de otra neurona. Entonces vamos a suponer que llega una señal de entrada, un input, y entonces solamente uno de momento, para simplificar. Entonces este input lo va a procesar la neurona, que va a ser muy sencillo, y al final va a acabar aquí y va a producir un output. Entonces lo que les voy a mostrar en este tipo de figuras es la característica de entrada-salida de la neurona.
Es muy sencillo, simplemente lo que estamos diciendo aquí es, si no le pongo ninguna señal de entrada, por ejemplo, no hay la señal, no hay la barra luminosa, no hay input, no hay output, no hay ningún pulso, no hay sonido, no hay nada. Ahora, si le pongo mucho output, si le pongo una barra muy brillante en la zona en la cual esa neurona está detectando señal, va a disparar con una gran frecuencia. Entonces, el output ahora le voy a llamar 1 porque es la máxima frecuencia. La máxima frecuencia. Entonces, esta es la característica de la neurona cuando le entra una señal de entrada. Esto es no hay entrada, no hay salida. Si hay, a partir de un cierto umbral, esta es la clave, no sé si esto se explicó a partir de un cierto umbral, voy a producir una salida. ¿Vale? Bueno, esto se puede representar de otra manera. Lo voy a representar así. No sé, igual algunos ya ven por dónde voy a ir. Esto va a acabar como va a acabar. Tengo un input que produce un output, muy sencillo. Vale. ¿Qué pasa si, a ver, un input es muy real? Les he dicho antes que la neurona recibe 10.000 inputs. Ahora vamos a hablar a nivel fisiológico, voy a imaginarme que tengo dos cosas a decidir. Por ejemplo, un input quiere decir, por ejemplo, si hay luz o no hay luz. Y esto lo voy a interpretar, por ejemplo, me levanto por la mañana, abro los ojos, ¿hay luz del sol o no? Si hay luz del sol, ya es de día, si no, no lo hay. O sea, ¿vale? Este es mi input. Abro los ojos, no tengo que preocuparme de dónde estoy, solamente quiero ver si estoy recibiendo fotones. Supongamos que tengo la persiana subida, todas estas cosas. Abro los ojos. Dos opciones. ¿Hay luz o no hay luz? Y yo lo quiero decidir si me tengo que levantar. Entonces, esto es si me tengo que levantar para ir a trabajar. Entonces, ¿hay luz o no hay luz? Pero normalmente este no es el único argumento, no es el único criterio, necesito otros inputs. Por ejemplo, ¿hace frío o no? Vamos a suponer. Pues si hace frío no me levanto. Bueno, entonces tengo unos detectores de temperatura, que esto es cierto, ¿no? En el cuerpo tenemos detectores, ¿no? Cuando hace frío lo notamos, no es que lo veamos en un termómetro, lo notamos en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues ahora tengo dos inputs. ¿Hay luz o no hay luz? ¿Hace frío o no hace frío? Y supongamos que mi decisión va a ser, me voy a levantar solamente si hay luz y no hace frío. ¿Vale? Hace calor, voy a decirlo así. Si hay luz y hace calor, me levanto. Entonces, eso ya es una decisión que estamos tomando en nuestro cerebro. Esto es lo que se llama una puerta lógica y, AND, para aquellos que sean aficionados. Es una puerta AND, porque quiere decir, si se cumplen las dos cosas a la vez, si hay luz y hace calor, me levanto. Si alguna de las dos falla, no me levanto. ¿Cómo lo hacemos esto con una cosa así? Pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la neurona integra. La neurona va a integrar los dos inputs, y esto lo puede hacer porque le llegan los dos inputs. Hay alguna neurona en nuestro cerebro que recibe los dos inputs, puede estar muy dentro, y entonces esta la analiza y dice, bueno, hay una puerta AND. Claro, esto se puede hacer porque al fin y al cabo esto de aquí va a responder. Podemos suponer que la neurona está multiplicando los dos inputs, de tal manera que cuando los dos son diferentes de cero, cuando es diferente de cero. Me tienen que creer, esto lo puede hacer la neurona, simplemente esto lo puede hacer. Puede hacer otra cosa, puede hacerlo al revés. Puede hacer uno que diga solamente si los dos están apagados, ¿no? Si no hay luz y hace frío, me quedo en la cama. Y si una de las dos cosas no se cumple, me levanto, ¿no? Entonces esto es una puerta OR. Entonces esto también lo puede hacer la neurona. Hay maneras de hacerlo, no voy a entrar en detalle, pero tenemos esos inputs. Entonces, bueno, esto ya son decisiones, son procesados de información. Esto es un signo de inteligencia ya, porque estamos tomando diferentes inputs y tomando una decisión. Claro, ¿qué podría pasar? Podría pasar a decir, bueno, a veces la decisión es más compleja. A veces no es una puerta A o una puerta O, no es si un I o un O. A lo mejor es, yo me voy a levantar o voy a tomar una decisión solamente si estos dos señales están en un valor intermedio, ni muy altos ni muy bajos. Esto ya es más complicado. Esta integración es más complicada. Entonces, aquí viene una parte un poquito más liada, pero espero que no, porque claro, aquí tiendo a confundir a la gente, pero, o sea, digamos, esta integración es complicada, porque no es simplemente decir si las dos cosas pasan a la vez o ninguna de las dos pasa a la vez, sino que tengo que hacer una computación. ¿Cómo lo hago esto? La manera de hacerlo es tener dos neuronas. Ya ponemos dos, ¿vale? Una neurona hace esto y otra hace esto, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Esta neurona de aquí solo responde si los dos inputs son sí y esta solo si responde sí o no. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender, por ejemplo, de la intensidad en la interacción entre las dos neuronas, que esto es lo que se modifica cuando una red neuronal se aprende, ¿eh? Es la intensidad de estas flechas.
Pero bueno, yo ahora tengo 2 neuronas y la pregunta es ¿y qué? ¿Y esto para qué nos ayuda? Bueno, porque cuando tengo estos 2 comportamientos, ahora tengo que hacer la siguiente. Si ahora cojo estas 2 neuronas y su salida las acoplo a otra que decide, ahora cojo esta otra neurona y decide en base a la salida de estas 2, esta neurona va a hacer una multiplicación. Y cuando multiplico, y si alguien, no pasa nada, luego lo explico, luego lo hablamos. Yo quería comentar, esto lo quería contar porque me parece interesante, pero a lo mejor puede ser. Yo cuando multiplico esto con esto, lo multiplico cajita a cajita, lo que me da es esto. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esta es la parte importante. Esto quiere decir que puedo hacer cálculos más complicados añadiendo varias neuronas aquí y otra capa. ¿Vale? O sea, aquí detecto cosas sencillas y con esta detecto cosas más complicadas. Esto lo podemos llevar al infinito. Bueno, no al infinito, pero lo podemos aumentar. Yo puedo coger esto y decir, bueno, si tengo que hacer muchos cálculos complicados, en vez de poner 2 neuronas aquí, pongo más. ¿Vale? Y entonces aquí tengo muchas decisiones que hacer en función de los 2 inputs. Y luego cojo todas estas neuronas y las adapto y las actúo sobre estas. Recuerdo que cada neurona recibe el input de 10.000 otras, o sea que nos sobran conexiones. O sea, esto es lo que está pasando. Entonces, tengo muchas aquí, entonces de esta manera puedo hacer cálculos más complicados. Si los necesito más complicados, añado otra capa. Y ya está. ¿Y esto a qué nos recuerda? De hecho, esto yo creo que se ha comentado, no sé si se habló en la primera conferencia, lo que tenemos son neuronas con múltiples capas que nos permiten distinguir si estamos viendo un gato o un perro. ¿Vale? O sea, yo tengo aquí una capa de neuronas, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, voy procesando diferentes aspectos de la foto, voy cada vez aspectos más de alto nivel, de alto nivel, de alto nivel, y al final tomo una decisión. O sea, lo que hace este tipo de objeto es un objeto que son muchas neuronas conectadas de una manera muy específica, en capas. Y esto es una red neuronal. Esto es la base de Deep Learning. Esto es lo que quería compartir con ustedes. O sea, y esto está inspirado en cómo funciona el cerebro, porque está inspirado en cómo funciona una neurona y cómo se conecta con otras y cómo integra información. O sea, ahí la inteligencia natural nos ayudó a diseñar esto. Luego se olvidó. O sea, esto hace en 1943, antes de que se creara el primer computador electrónico, en 1943 se hizo la primera propuesta teórica de decir, no, es que con estas neuronas las pongo unas con otras y me salen estas cosas. En el 48 se diseñó la primera red de estas. Bueno, solamente había una capa, pero bueno. ¿Vale? O sea que esto se conoce hace mucho tiempo y estaba inspirado por la inteligencia natural del cerebro. Ya casi acabo, voy a acabar ya. ¿Qué problema tienen? Simplemente acabo diciendo, ¿qué problema tienen estas redes? Tienen un problemilla. Un problemilla, y es que si el gato se mueve o el perro se mueve, esto es un perro quieto y un gato quieto. Si esto es una película y tengo que detectar lo que pasa en el tiempo, tengo que ser capaz de comparar dónde está el gato ahora, dónde estaba hace un rato, para ver si está saltando hacia arriba o está saltando hacia abajo. O sea, debo acordarme de lo que pasaba hace un segundo. ¿Estamos de acuerdo? No solamente me basta con saber lo que está pasando ahora. Debo saber lo que estaba pasando hace un segundo para poder interpretar qué es lo que está pasando. ¿El gato está saltando hacia arriba o es que ahora lo encuentro aquí? No sé. Se habla del flujo de la conciencia, ¿verdad? Esto ustedes lo han... O sea, se dice que nosotros tenemos un flujo de la conciencia. El hecho de que nosotros tengamos un sentido del yo es porque nos estamos acordando de lo que pasaba hace un microsegundo, un milisegundo, un segundo, 10 segundos. Ya no nos acordamos también de lo que pasó ayer, nos acordamos un poco, pero nos acordamos perfectamente de lo que pasaba hace un segundo. Y es vital para que tengamos un sentido del yo. Entonces, eso quiere decir que estas redes tienen que procesar información en el tiempo. Y tienen un problema. La información entra y sale por ahí. No tienen memoria. He puesto leyes, pero son redes, perdón. Las redes multicapa no tienen memoria, porque cualquier cosa que pase en el tiempo entra por aquí y sale y se han olvidado. ¿Estamos de acuerdo? No hay memoria. Estas redes no tienen memoria. Entonces, ha habido mucho estudio en los últimos 20 años sobre cómo solucionar esto y los ingenieros de ordenador, de software, han encontrado muchas soluciones para esto. La solución principal es, dado que la información se nos escapa, entra por aquí y sale por aquí tan pronto como ha entrado. La manera de hacerlo
es que las capas no estén conectadas de esta manera tan neta, sino que estén conectadas de una manera un poco más irregular. De esta manera la información entra y al final empieza a dar vueltas, está dando vueltas. Y mientras está dando vueltas nos estamos acordando, el pasado está codificado en el estado de la red neuronal. ¿Vale? Esto es una solución que de hecho la naturaleza ha encontrado, porque nuestro cerebro, es verdad que en nuestro cerebro hay capas, están identificadas las diferentes zonas de la corteza, pero también es verdad que hay mucha información que va hacia atrás. Esto se llama realimentación. Se sabe, en neurociencia se sabe que el cerebro está lleno de bucles de realimentación. La información va hacia atrás continuamente. Y en inteligencia artificial, esta realimentación está diseñada de una manera muy específica. Y yo creo que podemos aprender de la naturaleza, de cómo está organizado el cerebro, para tener unas redes donde la información se queda más tiempo. Esto es parecido a cuando, no, está muy mal esta porque es la foto que había encontrado, es una pistola, es terrible, perdón, ¿eh? Pero si uno pega un grito en una habitación cerrada, hay un eco durante un rato, ¿no? En una habitación que que reverbere bien, hay un eco. Ese eco es una memoria. Entonces esto es un eco. Lo que está pasando aquí es que hay un eco. Bueno, esto no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo, pero lo que está pasando es un eco. Y este eco nos da una memoria. Y esto lo hace el cerebro continuamente. Y entonces, bueno, esta es la propuesta. Esto es una cosa que se llama máquina de estado líquido o red de estado de eco. Y es una red que puede procesar información en el tiempo. Lo que quisiera comparar esto, ya acabo, esto lo hace el cerebro. ¿No? Si lo comparamos con la solución que han encontrado los ingenieros de software, por ejemplo en ChatGPT, es el transformador, ¿no? El transformer, no sé si esto que ven aquí es el mapa, es el esquema de un transformador que es como funciona ChatGPT. Cada una de estas cajitas, feed forward, cada una de estas cajitas es una red neuronal con un montón de neuronas. Esta arquitectura está diseñada de una manera súper exquisita por ingenieros. Lo que yo creo es que es imposible, por mucho que tengamos 3.500 millones de años de evolución de la vida, es muy difícil que la evolución se encontrara con esta arquitectura. Es mucho más fácil que se encuentre con una arquitectura así, ¿vale? Esta arquitectura tiene miles de millones de parámetros. Están organizados de una manera, las neuronas están organizadas de una manera, neuronas artificiales, de una manera muy específica. Yo creo que es muy difícil que la evolución haya encontrado que encuentre alguna vez esta arquitectura. Esta es súper fácil, ¿vale? Bueno, con esto ya voy a acabar. Simplemente mi último mensaje es, dicho esto, lo que quería decir es que elementos como neuronas artificiales o reales que tengan un umbral, elementos que sean capaces de decir, mira, si paso un umbral, me activo y le transmito mi información a otro elemento. ¿Vale? O sea, esto es suficiente para tener comportamiento inteligente. Son unidades que se hablan entre sí y que tienen umbrales. Claro, unidades que hablan entre sí tienen umbrales, hay muchas. Una de ellas, sistemas que tienen unidades que se hablan entre sí y haya un gran número. Evidentemente es el cerebro, pero hay muchas otras, es donde quisiera acabar. Por ejemplo, hormigas. Es un poco más complicado, pero las hormigas son unidades que estas se mueven. La diferencia con este cerebro no es un cerebro sólido, pero bueno, las neuronas se van moviendo, van interactuando con otras neuronas y se activan o se desactivan. Entonces se podría considerar que, bueno, las colonias de hormigas resuelven problemas complicados. Pero no necesitamos hablar de hormigas. Es decir, aquí es donde quisiera acabar. Los seres humanos, las poblaciones de seres humanos, cada uno de nosotros, si estamos en una comunidad, somos unidades. Claro, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra individualidad y de nuestro cerebro, pero al fin y al cabo, si nos abstraemos, podemos considerar que somos una unidad que se habla con muchas otras, y esa arquitectura en la cual hay reverberación, el sistema puede aprender y acabar resolviendo problemas complejos. Esto puede ser una inteligencia. De hecho, he puesto aquí la ciencia. La ciencia como tal, la ciencia, se podría considerar una inteligencia artificial, porque cada uno de los científicos está interactuando con muchos otros, hablando con ellos, publicando artículos, y al fin y al cabo lo que está haciendo es resolviendo problemas, como por ejemplo acabar con una pandemia. Nadie es el responsable, bueno, hay una serie de personas más responsables que otras, pero es el sistema, es el conjunto de seres humanos. Me gustaría pensar que a nivel mundial, cosas como Naciones Unidas, cada país es una unidad que interactúa con muchas otras. Es pequeña, igual no tiene mucha capacidad de procesar información y de ser inteligente, pero
Naciones Unidas, un conjunto de naciones, y cada una de estas naciones podía ser una neurona. Entonces, el mensaje aquí es que inteligencias artificiales, quiere decir que en realidad son naturales, pero no son el cerebro, puede haber muchas. Lo que necesitamos es tener unidades que se hablen entre sí, que tengan un cierto umbral, porque sabemos, por los estudios de inteligencia artificial, que funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mensaje final. No sé si esto les ha servido de algo. La idea es que tenemos como una comparativa de inteligencia natural e inteligencia artificial, y la interacción entre ambas nos ayuda, le ayuda a las dos. Y con esto voy a agradecer este es nuestro laboratorio. Aquí son de la gente que hay en el laboratorio, 2 personas que han contribuido en la parte que he explicado hoy, Marçal Gavalda y Sol Vidal, y contamos con la colaboración de Óscar Vilarroya, un psiquiatra del IMIM. Y bueno, si alguien está interesado en hacer una tesis doctoral, tenemos una posición, perdón por la información. Muchísimas gracias por la atención, ha sido un gran placer. Gracias. Me he pasado un poquito, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Jordi, por compartir con nosotros esta pasión tan contagiosa por la biología y los problemas de la inteligencia aplicados o aprendidos del mundo de los seres vivos. Y bueno, yo creo que tendríamos un tiempo para, si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer. Ahí hay uno. Sí. Bueno. Hay 2 manos levantadas. Bueno, yo quiero felicitarte por la exposición y a la Academia por haber organizado un ciclo tan interesante. Me voy al comienzo de tu exposición cuando hablabas de los 20 vatios del cerebro y los 848.000 del superordenador que es capaz de producir algo de un lenguaje de estos de generador de lenguaje amplio y tal. El tema de la energía, diría eso. Se ve que es un consumo de energía impresionante el que está suponiendo todo esto. Y entonces yo te quería preguntar 2 cuestiones. Si van habiendo ideas para poder que no sea tan alto el gasto de energía, porque a fin de cuentas, pues esto también hay que conectarlo con el cambio climático y todo lo demás. Y la segunda es los usuarios. De momento, el sistema, en la medida que se le hace preguntas, están aprendiendo y les interesa que haya usuarios, pero los usuarios no están pagando el coste. Entonces se prevé, ya van habiendo versiones que se supone un pago, pero se está viendo que a medio o corto plazo van a tener que empezar a poner las todas de pago para poder cubrir los costes. ¿Cómo está el tema, no? Que está relacionado con la primera parte, el coste de energía. Esas son las 2 preguntas que te quería hacer. Y te doy las gracias una vez más por la conferencia. Muchas gracias. Empiezo por la segunda y luego me parece que se me olvidó la primera, pero luego la pregunto de nuevo. Respecto al pago, claro, la manera de monetizar estos servicios es la misma que hay para otro tipo de sistemas, ¿no? De Google, o, Facebook, TikTok, no sé qué es lo nuevo, es igual, todas estas cosas, ¿no? Se monetiza por anuncios y también hay servicios de suscripción en el cual me consta que mucha gente ahora mismo ya está pagando al mes. Que no cubra los gastos reales, eso es cierto. No sé, aquí no sé decir cómo se va a proceder con la monetización de estos servicios. Hay servicios tecnológicos que están perdiendo dinero, que llevan 20 años perdiendo dinero. Hay uno, que no voy a comentar ahora, pero lleva 20 años perdiendo dinero y esta semana sale la oferta pública de adquisición de acciones. Y lleva 20 años perdiendo dinero, todavía no ha ganado dinero. Y no se sabe cómo monetizará y, sin embargo, ya está saliendo a bolsa. No sé cómo se va a hacer. Yo creo que, claro, aquí al menos hay un servicio de suscripción, cosa que Meta creo que ahora tiene uno, pero no sé si TikTok tiene, ¿sabes? Tener un servicio de suscripción para no tener anuncios. Yo creo que la monetización es vía anuncios. No sé si es la manera más sostenible, yo creo que no. Respecto a cómo mejorar la eficiencia de estos sistemas, yo creo, evidentemente uno puede trabajar en mejorar la eficiencia del software y hacerlo más... Y desde luego el training, la T de GPT es de Transformer y la P de GPT es pre-trained. O sea que de alguna manera estos modelos están preentrenados
y luego van aprendiendo de forma quizá un poco más barata. Esto no sé si es así, pero bueno. Pero yo creo que por mucho que se mejore la eficiencia de este software, no va a mejorar mucho la situación. Hay grupos de investigación que trabajan en lo que se llama sistemas neuromórficos, que es diseñar chips que realmente sean muy distintos de los que hay hasta ahora, incluyendo GPUs, para intentar, de nuevo, acercarse un poco a la biología. Son neuromórficos porque intentan parecerse más a sistemas neuronales. Yo creo que habría que ir por ahí si queremos ir a algún sitio. La pregunta es si queremos ir a algún sitio. Yo simplemente, si queremos ir más allá y no acabar con el planeta a nivel energético, deberíamos intentar pensar en cambiar claramente la arquitectura de estos chips. Y hay gente que está trabajando en ello. Gracias. Había David. Sí, gracias por la charla. Usted ha comentado que, por supuesto, se sabe, por ejemplo, el número de neuronas o el número de conexiones que hay en el cerebro, y también en la última parte ha comentado la estructura de feed-forward, de entrenamiento de una red neuronal, y entonces ha dejado caer que, digamos, tal vez la topología mejor sería esa que también usted mostró en una slide, donde la información no iba en una dirección, sino en varias. Me imagino que habrá gente investigando en esta topología, y si podría comentar si es que esta topología, que a priori puede ser prometedora, es más difícil de entrenar, no existen algoritmos que le permitan, etcétera. O sea, ¿qué dificultades o sea, porque se elige la feed-forward porque hay algoritmos para entrenarlas? Las otras, no sé si sabe usted qué dificultades. Muchas gracias por la pregunta, porque no me ha dado tiempo de hablar todo el proceso de entrenamiento. Las feed-forward, como dices tú, o como dice usted, bueno, no sé, son más fáciles de entrenar porque podemos ir de atrás hacia adelante con este sistema de backpropagation. Eso es lo que se llama backpropagation, ¿no? Estas son fáciles de entrenar. Hay métodos, desde hace 20 años se han propuesto maneras de entrenar estas redes recurrentes que funcionan muy bien. Es decir, se utilizan. El problema ¿por qué estas redes no se han generalizado en el mundo de la inteligencia artificial? Porque no son tan eficientes como los transformers, como los transformadores, como hay otro tipo de redes que son voy a soltar aquí un palabra, Long Short Term Memory Networks, LSTM, si alguien lo conoce. Esas son mucho más eficientes. O sea, volviendo al tema de la eficiencia de entrenamiento de estas redes recurrentes es baja en términos de eficiencia. Claro, a ver, es que aquí hay otro problema, que es el problema de las escalas de tiempo. Un ingeniero de software quiere entrenar esto rápido. Esto es o sea, nos hemos preguntado, hemos estado hablando antes, entrenar a un GPT cuesta 34 días, más o menos. Entrenar a un ser humano, dependiendo de lo que quiera hacer, cuesta 20 años. ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Porque, claro, estas redes son súper rápidas a la hora de entrenar, y eso es porque hay métodos, o sea, la arquitectura está muy bien diseñada para combinando con alguna recurrencia local para que funcionen bien. Estas redes no pueden competir con esas a la hora de entrenar rápido, pero es que la naturaleza es un problema de escalas de tiempo, que tampoco lo hemos comentado aquí, pero yo creo que es importante comentarlo. Un ordenador vive en escalas de tiempo del milisegundo. En nosotros, nuestras neuronas viven en escalas de tiempo del milisegundo, pero la información, el procesado de información se produce en escalas de tiempo de segundos, decenas de segundos, que es suficiente para la naturaleza en la que vivimos. Esto es un tema que yo creo que también, que no se suele comentar, pero es muy importante. Nuestro mundo no cambia en milisegundos normal. O sea, el tamaño que tenemos, 1 metro, 2 metros, estamos con objetos que miden 1 metro, 2 metros. Estos objetos no se mueven en milisegundos. Entonces, nuestros cerebros, nuestra inteligencia no ha evolucionado para responder en milisegundos. Claro, los ingenieros de software, ¿qué dijeron? No, yo quiero entrenar muy rápido. Si el ordenador puede hacer cálculos en nanosegundos, ¿por qué me voy a estar mucho tiempo? Entonces, claro, si optimizas el tiempo de entrenamiento, estas redes recurrentes no ganan. No es que sean lentas, pero las otras son muchísimo más rápidas. Esto puede explicar, en mi opinión, por qué en 30 días entrenas un GPT y necesitas 20 años para entrenar un cerebro humano. Pero claro, si tienes tiempo, y la evolución tiene tiempo para el tipo de organismos que somos, entonces yo creo que es un tema a considerar. Sí, pero siguen siendo. A ver, este tipo de arquitectura que os estaba mostrando se conoce hace 20 años y funciona. Pero los ingenieros de software, la gente que hace machine learning, las ha descartado. Porque aunque se entrenen en paralelo, siguen siendo más lentas a la hora de entrenar. No pueden competir en el tipo de tareas que se le están pidiendo ahora mismo a la inteligencia artificial. Por eso el tema de la inteligencia artificial general, si queremos, esto no lo he comentado, pero si queremos una inteligencia artificial que haga muchas cosas distintas, esto
el transformador y las redes neuronales de Deep Learning que tenemos van como una moto para hacer una cosa concreta. Y no está nada claro cómo vamos a pasar a la inteligencia general, la AGI, la inteligencia. Yo creo que para tener una red neuronal que sea capaz de responder a muchos tipos de inputs, a muchas tareas muy distintas, no tiene sentido optimizar las tareas al milisegundo. Por eso, yo creo que la idea, el temor de la superinteligencia, es decir, vamos a tener, ha habido películas, ¿no? Hay alguna película por ahí en la tele, en Hollywood, que, oye, que hemos llegado a tener un ser inteligente y es tan potente que acaba con el mundo. Claro, yo creo que no va a pasar porque si necesitas la inteligencia, cuanto más ancha sea, no vas a poder ser tan rápida. Esto es lo que creo que pasará. O sea, hay una limitación. Esto es mi opinión. Igual me equivoco y pasado mañana sale el ChatGPT 28 y ya estamos todos mal. No lo sé. Pero mi sensación es que no podemos ir por... esa no es la dirección, porque estamos optimizando una tarea o dos o tres, pero no las que ha de tener una inteligencia general. O sea, es un poco optimista en el sentido de que nosotros somos... El ser humano, es que somos el producto de 3.500 millones de años de evolución. O sea, es un tinkerer, este proceso es un proceso que ha probado tantas maneras de hacer las cosas que tenemos un óptimo... O sea, es que doblar una toalla, cortar el pelo. A ver, ¿cuántos de ustedes se meterían ahora en una máquina que... Es que mis alumnos ya se ríen de mí porque siempre estoy con el pelo. ¿Cuántos de ustedes se meterían en una máquina que diga, no, esto es un robot con inteligencia artificial que te va a cortar el pelo? Y te enseña, aquí tengo las tijeras, voy a sacarte el pelo y chiqui, no, ya está. Yo no me metería, porque claro, esta tarea, doblar una toalla, limpiar yo qué sé, estás aquí, te subes en el vidrio para limpiarla, ahora tengo que subir por arriba. Hay tareas, las tareas de casa... tampoco son tan fáciles y, sin embargo, un ser humano las hace relativamente fácil. Y eso es porque tenemos esta actividad. Yo creo que estas redes, no digo que esa sea la solución, pero... Bueno, perdón, me estoy hablando... No, ya me entienden, me he liado, ya está. Es que me enciendo y luego pasa lo que... ¿Hay otra pregunta? Buenas tardes, enhorabuena por la charla. Gracias. Me quedaba un tris de acabar de entender la definición, si es que se puede decir así, de inteligencia. Elementos que se comunican entre sí. Bueno. Superando umbrales, pero necesito algo más para vale. pillarlo. A ver, sí. Una cosa es la definición operacional y la otra es la definición... O sea, yo, a nivel de lo que es la inteligencia, como lo que yo diría en definición es, ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad de resolver muchos problemas en muchas situaciones distintas. Eso es para mí la definición de inteligencia. Pero creo que lo que usted pregunta es cómo funciona lo que estábamos hablando nosotros. Entonces, yo lo que me remito es al tipo de arquitectura que estaba comentando antes. En el momento que tenemos, llamámosle neuronas, que pueden ser artificiales o no, que están conectadas con otras. Eso es lo que decía antes, ¿no? Si tengo que resolver, no sé si puedo, no quiero yo ahora, pero simplemente para argumentar, si me voy hacia atrás, claro, las tareas estas que estábamos hablando, claro, en realidad cuando yo actúo sobre varias neuronas, son interacciones. Esta neurona está actuando sobre esta, está transmitiendo información a esta. Y esta recibe información de múltiples y toma una decisión. Y esta hace lo mismo. Y esta también. Esta recibe información de estas de algunas de estas, y entonces toma una decisión. O sea, cada una de estas unidades, que podemos llamarles neuronas, que son reales o no, están recibiendo múltiples señales, 10.000 en el caso del cerebro cada una de ellas, más o menos, y toma una decisión. Y esa decisión la transmite a la siguiente. Entonces, esto para mí es la definición operacional. O sea, con eso sabemos, gracias a la inteligencia artificial y las redes de Deep Learning, que nos ayuda, sabemos que esto puede resolver problemas complicados. El hecho de tener estas neuronas que se transmiten información unas a las otras y cada una de ellas integra la información que le llega. Y lo que estoy diciendo es que en este caso nos pasa lo mismo. Me voy al caso de un conjunto de personas. Las personas que trabajan en una empresa, yo aquí he puesto la ciencia, las personas de un equipo de fútbol, el grupo, son personas que están recibiendo información de diferente tipo de otras, toman una decisión en base, incorporan toda la información, toman una decisión y esa decisión la envían a otra. Y lo que nos está mostrando este tipo de análisis es que con este tipo de arquitectura, esta o incluso la otra, yo no digo, podemos resolver problemas. Sí, entendido desde ese punto de vista. Sí. Y
en un sentido mucho más coloquial. A lo que voy es a la segunda pregunta. ¿Cómo manejáis la definición de conciencia y si se considera que puede ser una propiedad emergente de todos estos sistemas? Sí, bueno, sí, a ver, esto es un tema, afortunadamente, el estudio de la conciencia está, gracias yo creo a este tipo de cosas, está empezando a ser un poco más. Hace 10 años ningún científico así que se quería tocar el tema de la conciencia, porque claro, entre otras cosas es muy difícil definirla y es muy difícil saber cuándo un sistema es consciente, ¿eh? Ahora, si la pregunta es si es una propiedad emergente, si el sistema lo que hace es generar una propiedad emergente y eso es la conciencia, yo creo que eso es lo que está pasando. He hablado de flujo de conciencia sin querer, bueno, se me ha escapado con la. Porque claro, si tenemos un sentido del yo, es el hecho de que soy yo estoy aquí, pues me estoy acordando de lo que está pasando y para eso tienes que tener información que esté viviendo en mi cerebro durante un rato. Esto no puede funcionar así. O sea, el cerebro no es un conjunto de capas y ya está. Hay mucha realimentación. Pues eso es lo que está pasando. Continuamente estoy procesando en tiempo real toda la información que me está llegando. Todos ustedes. Estamos procesando en tiempo real la información que nos está llegando. La estamos almacenando aquí dentro. Y la estamos mezclando con la información que continúa llegando. Y el resultado de todo eso es unas decisiones. Ahí decido decir algo, decido decir otra cosa. Y esto para mí decido resolver un problema complejo. Esto es o sea, de momento es muy vago, pero es lo que quería transmitir. Gracias. Una más. Uy, hay más de una. Pues... Perdón, es que he tomado demasiado tiempo y ahora no hay tiempo para hablar. Sin cambiarle diapositiva, en esa que tienes ahí, yo creo que lo de abajo lo hace también un gato. Entonces, sí. ¿Cuál es el salto? Muy buena pregunta, no lo sé. Es una pregunta que todavía estamos investigando, ¿no? Bueno, nosotros, yo no. O sea, que claro, es una pregunta abierta. O sea, ya volviendo, ya sé que no quiero hablar del tema de conciencia, pero ya puestos a hablar de conciencia como propiedad emergente, ¿cuándo se encienden las luces? Que es lo que dicen algunos, ¿no? ¿Tiene el gato la luz encendida o no? Claro, este es el problema del estudio de la conciencia, ¿no? Pero claro, es mucho más sencillo decir, ¿y la inteligencia? Claro, yo creo que un gato es muy inteligente. O sea, no puede hablar, a lo mejor le falta el módulo de ChatGPT que nosotros tenemos, porque nosotros vamos hablando, bla, 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 tenemos un módulo de ChatGPT que no es un transformador. Y al gato le falta, igual no puede hablar, pero seguro que los que tienen un gato o un perro están convencidos de que el gato o el perro es inteligente. Porque es que la inteligencia yo creo que es gradual. Igual que la conciencia, aquí estoy ahora hablando de. Yo creo que las dos propiedades son graduales. No es que de repente, los humanos tienen inteligencia y los otros no. Yo creo que es gradual, a medida que hemos ido evolucionando. Hay cosas que podemos hacer nosotros, como hablar y transmitirnos información, y esto ha sido fundamental para el desarrollo de la cultura humana y la civilización, que a otros seres vivos no les pasa, pero yo creo que eso no quiere decir que no sean inteligentes. Resuelven problemas complejos todo el momento. O sea, el hecho de que un gato pueda cazar un ratón moviéndose enormemente rápido es impresionante. Está resolviendo. No tengo alguna figura, es que no la he puesto, pero hay vídeos por ahí de pulpos cazando gambas. Es que si alguien luego lo busco. Hay pulpos cazando gambas que es impresionante cómo están actuando. ¿Esto es inteligencia o no? Yo creo que sí. Es un problema complejo, porque la gamba se está moviendo. Bueno. Igual esto nos ha abierto el apetito, yo creo que es momento de vamos cerrar. a comer gambas. Es el momento de cerrar la charla, te agradezco un montón que hayas estado y muchísimas gracias por todo.